¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. En el más reciente estudio Monitor País de Interlaces sobre liderazgos en Venezuela, Henry Falcón se ubica como uno de los más importantes referentes políticos del país, principalmente entre los chavistas y los independientes. ¿Qué es el progresismo que promueve Henry Falcón? ¿Cuál es su visión económica? ¿Cómo encaja el progresismo en una sociedad tan polarizada como la venezolana? ¿Cuál será la posición de Henry Falcón en un escenario donde la oposición gane las parlamentarias y los radicales apuesten al caos y la desestabilización? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Para este análisis situacional hemos invitado a Henry Falcón, suboficial de carrera, abogado con posgrados en Derecho Laboral y Administrativo. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, alcalde por 2 períodos del municipio Iribarren entre el 2000 y el 2008. Actualmente es gobernador de Lara y presidente de Avanzada Progresista, que acaba de cumplir 3 años de fundada. Gracias, Henry, por participar en este análisis situacional. Muchas gracias a ti, Chemmel. Hace 3 años se fundó Avanzada Progresista, con una nueva propuesta para los venezolanos, el progresismo. ¿Qué significa eso? Mira, para nosotros el progresismo es más que una filosofía, una doctrina, es una práctica permanente que tiene su epicentro en Lara y es la formalización de una vitrina en el mecanismo real de gobernanza con la verdadera amplitud sobre la filosofía o sobre el ideario de justicia, solidaridad, libertad, pero sobre todo de eficiencia. Entonces el progresismo que nosotros practicamos, un progresismo abierto que reconoce el sistema mixto en el equilibrio permanente, en la consecución de elementos que permitan no solamente el encuentro de lo privado con lo público, lo social con lo comunal, pero que igualmente practique la inclusión y que muestre referenciales importantes que de alguna manera contribuyan a la resolución de los problemas, especialmente de los sectores más pobres. Has dicho que se inspiran y aceptan los postulados de la actual Constitución bolivariana. Sin duda alguna. Yo soy corredactor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una constitución de avanzada, progresista, que hemos exaltado por los valores que se establecen en las mismas. O sea, ¿Bolivariano? ¿Eres bolivariano? ¿Avanzada Progresista? Todos somos bolivarianos en Venezuela, nosotros somos hijos de Bolívar. El ser bolivariano de alguna manera no nos ubica exclusivamente en una tendencia política. ¿Socialista o neoliberal? Progresista venezolano y arraigado al pensamiento no solo de Bolívar, de todos los héroes de la patria, Jacinto Lara, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, que fue el legado más importante que hemos recibido los venezolanos, sobre la base del cual hoy estamos haciendo planteamientos certeros desde la trinchera opositora frente a un gobierno que entendemos decadente en función de mejorar las condiciones no solo de vida, sino de gobernabilidad del país. ¿El progresismo se ubica entonces en el centro político? Frente a la polarización extrema, exacerbada en el país, que además le ha hecho mucho daño a Venezuela, nosotros creemos en la construcción de un nuevo modelo, de una alternativa que de alguna manera le hable a todos los sectores, que no excluya, que no asuma para sí el sectarismo, el odio, la separación y por supuesto que genere resultados concretos involucrando a todos los sectores, que frente a una situación verdaderamente delicada y crítica de la economía, de lo político, que ha generado serios desequilibrios sociales, incluya, convoque, concerte, especialmente con las fuerzas productivas, los actores de la economía, para poder estabilizar y generar confianza en Venezuela.
¿Qué hacemos cuando la realidad nos dice que hay una confrontación de clases, que hay una lucha de clases fundamentalmente por apoderarse de la renta petrolera? ¿Cómo el progresismo resuelve esa confrontación? Pero la respuesta me la das ahora que regresemos de los comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Henry, acerca de la confrontación de clases. ¿Cómo el progresismo asume la lucha de clases? Inevitable, real. Mira, yo creo que en Venezuela, más que una lucha de clases, lo que hay es una terrible situación de crisis estructural económica que impacta de manera negativa fundamentalmente a los sectores más pobres, que genera serios desequilibrios sociales. Decía el economista Francisco Faraco en un programa de televisión reciente, en Venezuela no hay socialismo ni capitalismo. Venezuela lo que es un gran bochinche, caos, anarquía, porque no hay una conducción certera, responsable y abierta frente a los problemas del país. Se ha priorizado mucho en lo político y seguimos segregando el tema económico y por ende, generando grandes desigualdades en el orden de lo social que afectan a las grandes mayorías. Yo creo que es el momento de darle cabida a lo económico más allá de los propios intereses partidistas. Esa es la gran preocupación de los venezolanos, el tema económico, por encima de la política. ¿Qué propone Avanzada Progresista? Mira, nosotros creemos en la concertación, en el entendimiento con el sector productivo. No hay en este momento una salida distinta a la rectificación del gobierno para concertar y aperturar con todos los factores de la economía para poder resolver la gran crisis que tenemos por delante. Fíjate si nos vamos a la práctica, Oscar, el problema hoy día de los productos regulados en el mercado. El gobierno apela a la guerra económica. Nosotros apelamos a la improvisación económica. Creemos que el gobierno está desorientado. No tiene certeza en la aplicación de políticas y las anuncia y posteriormente no ocurre nada. Vayamos a ver los anuncios, por ejemplo, sobre el sistema cambiario. No han producido ningún efecto. Por el contrario, vemos una tendencia en alza del dólar frente al bolívar que afecta terriblemente nuestro signo monetario y que además presiona cada día más los niveles inflacionarios. Sistema de control de precios no existe en la práctica. La inflación erosiona el salario del trabajador y cada día esa situación genera más presiones, repito, en los sectores clase media y en los sectores más humildes de la población. ¿Qué va a ocurrir y qué está ocurriendo con los productos regulados? Hay productos regulados que día a día comienzan a desaparecer del mercado. Las personas que tienen poder adquisitivo para adquirir, a su vez, productos que no están regulados, el precio del dólar, el valor del dólar frente al bolívar presiona cada día más para que se hagan inasequible la adquisición de estos productos. Esto se va a traducir en más colas. La gente se traslada de los productos regulados a los productos no regulados y entonces esto va a generar colas y más colas. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cuáles son las decisiones en materia política que generen certidumbre y por ende confianza no solamente en la población, en el consumidor, en los inversionistas, en el sector productivo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la propuesta nosotros? Del progresismo? Porque la oposición tampoco parece tener respuesta. La propuesta del progresismo es una apertura económica concertada con los actores de la producción nacional, fortalecer la producción nacional, generar informaciones que den certeza, derrotar el enemigo de la incertidumbre y poder reactivar el aparato productivo. 90% de los venezolanos está de acuerdo con una concertación entre el sector público
y el sector privado. Pero en el modelo económico del progresismo, ¿cuáles son los intereses que prevalecen? ¿Los de las mayorías o los del sector privado? Siempre serán los intereses de la mayoría. En ese sentido, nadie le resta importancia al papel rector del Estado en la economía para que genere el verdadero equilibrio de lo productivo en correspondencia y en justa distribución de los recursos entre lo público y lo privado. Nadie pudiera estar en desacuerdo con eso. Lo que no puedes es arrinconar a las fuerzas productivas del país, no puedes seguir fustigando a la empresa privada, no puedes de manera reiterada habilitar la amenaza y la persecución porque tenemos una muestra reciente de ello que no funcionó. Hagamos una revisión exhaustiva y objetiva de las expropiaciones en el país, seria, responsable, frente a la realidad que vive hoy Venezuela. Vayamos a ver, Óscar, la situación de la producción en el campo. ¿Qué ocurrió con Agropatria o qué está ocurriendo con Agropatria y qué ocurrió con Agroisleña? ¿Funciona? ¿Funciona o funcionó la empresa o el proceso de expropiación a las empresas de gas? ¿Está funcionando? ¿Están funcionando las plantas procesadoras de alimentos en Venezuela expropiadas por el gobierno? ¿Tenemos cemento en la calle para poder reactivar el aparato productivo a través de la empresa de la construcción? ¿Plantearías la privatización de estas empresas? Plantearía en todo caso la revisión objetiva y responsable y lo que haya que revertir sin ningún complejo hacerlo. 74% de los venezolanos está de acuerdo con un modelo de economía mixta, con participación del Estado, con diversas formas de propiedad y de gestión. Perfecto, absolutamente de acuerdo. ¿Y cuántos empresarios no están pidiendo a gritos sentarse con el gobierno, explorar soluciones por la vía de los consensos para privilegiar la producción nacional? ¿Cuánto pudiera hacer el gobierno en función de hacer operativo de verdad el aparato productivo nacional y poder limitar el efecto de las importaciones, que en fin de cuentas se van a convertir en un ahorro de divisas para el Estado que pudiera redundar en positivo, por ejemplo, en el sector salud? ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con el tema, Óscar, del ajuste del precio del combustible? Conteste estamos todos los venezolanos que en Venezuela, lamentablemente, el precio del combustible es irrisorio. Se regala la gasolina y eso le cuesta al país 10, 12 mil millones de dólares al año. ¿Qué ha ocurrido con esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué crees tú que no se toman decisiones? Temores al costo político. Y si algo está pero afectando... hay consenso con relación a una economía mixta, con relación a la participación de la empresa privada, con respecto al aumento de la gasolina. Pero tienes que ponderarlo. No es solamente el subsidio al combustible, tiene que también reconocer los subsidios que se hacen a otros países y ello debe venir acompañado de otras políticas. Por ejemplo, reconocer y respetar la verdadera autonomía del Banco Central de Venezuela, que igualmente está ocurriendo en la práctica. El gobierno, para cubrir el gasto público, bueno, ha comenzado a imprimir de manera exorbitante billetes en bolívares que presiona la inflación y presiona también el alza del precio del dólar frente al bolívar. Todas estas decisiones inadecuadas, pudiéramos decir improvisadas, fuera del contexto de la realidad del país, mantienen en un estado de incertidumbre a Venezuela, mantienen en una condición de minusvalía a quienes ya son excluidos y tienen serios problemas para poder accesar a los bienes de primera necesidad. Un pobre, por ejemplo, salario mínimo, ¿cómo se compra un par de zapatos? 20.000 bolívares un par de zapatos. ¿Cómo se sustentan los presupuestos de gobernaciones y alcaldías? Ahí hay un costo social. Un costo social terrible. Por eso no se toma la decisión de la gasolina. Pudo hacerlo. No es sensibilizar a la población solamente sobre el efecto que genera el subsidiar el precio del combustible. Son otras decisiones colaterales que generen confianza. ¿Cuáles serían las 3 primeras decisiones de un gobierno progresista? Apertura, entendimiento con el sector productivo nacional, fortalecer la producción nacional, darle verdadero
verdadero asidero a grandes decisiones que generen certidumbre en la población, un sistema de cambio único en el país, verdadera autonomía del Banco Central de Venezuela, ajustes reales en el precio de combustible y revisión no solamente... ¿Y el impacto social de esas medidas cómo lo...? Pero es que el impacto social pudiera ponderarse en la misma medida en que esos recursos estén destinados, los recursos que le sirvan al gobierno producto de las decisiones que va a tomar, estén destinados precisamente a los sectores que más lo requieren, el sector salud, el sector farmacéutico, el sector alimentos, pero sin la política algunas veces desmedida, partidista, producto de los complejos políticos y de los escenarios electorales. ¿Es el progresismo una tercera vía? ¿Cómo se desarrolla una tercera vía en una sociedad tan polarizada? ¿No es acaso algo muy ambiguo? Pero la respuesta me la das cuando regresemos a los comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba acerca si el progresismo es una tercera vía y qué posibilidades de triunfar tiene el progresismo en una sociedad que pareciera muy polarizada. Es que, fíjate, el progresismo se expresa frente a esa polarización como una alternativa de centro político incluyente que procura hacer énfasis en lo social, en conectarse con un mensaje fundamentalmente de las grandes mayorías, que son clase media bajas o pobres en Venezuela. De allí la necesidad de que el progresismo en la práctica trascienda las cuatro paredes de una oficina, trascienda lo mediático y se vaya a los barrios, y se vaya a los campos, y logremos de verdad interpretar el sentimiento de las grandes mayorías. Yo lo he dicho, las expresiones de calle, y para ello yo me considero un alumno privilegiado de la calle. Mi formación política está en la calle. Yo vengo de allí, y yo vengo de esos barrios y de esas urbanizaciones. De manera que no es que solo interpreto fehacientemente, es que soy parte de la práctica cotidiana, del día a día de la calle. Entonces yo digo que la calle puede manifestarse en diversas expresiones, las concentraciones, las marchas, la organización popular. La organización popular, pero creo también en la caminata en el barrio, en el campo, en los sectores rurales, donde regularmente no llegamos los políticos. Hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar y aprender a caminar y a entenderse con los pobres, sin complejo, no subestimar ese valor del empoderamiento real que querramos, y madurez política, que querramos o no, bueno, lo ha adquirido fundamentalmente, o lo han adquirido los sectores populares. Entonces, yo creo que en esto, Oscar, y ahí hay un nivel de sensibilización verdaderamente arraigado. Ya no es lo mismo que nosotros conocimos. Ahorita cualquier persona se para con una constitución y no la lee solamente, la interpreta. Y la defiende. La defiende y la reclama. Vienen las elecciones parlamentarias. La oposición tiene una gran oportunidad porque va a capitalizar el voto del descontento. La oposición no es alternativa. La gente no respalda a la oposición con su voto, rechaza una gestión con su voto. ¿Qué pasará al día siguiente, el día después de un eventual triunfo de la oposición en las parlamentarias? Los radicales siempre se han apoderado de la agenda política de la oposición. Mira, y vienen por la cabeza del chavismo. Claro, yo creo que hoy tenemos que evaluar de verdad, responsablemente frente al país y frente a la historia, qué vamos a hacer antes y qué vamos a hacer después. Lo primero que hay que hacer, Oscar, es construir un mensaje articulador que sume, que incluya a esos sectores. Un mensaje que no divida. No puede ser un mensaje que desconozca, que subestime a los sectores más pobres del país o a las clases medias. Lo segundo, bueno, lo organizativo, eso que decíamos ahorita, tomar la calle.
tú puedes marchar, pero eso no se puede convertir, no podemos quedarnos como encasquillados en una marcha permanente en los mismos sectores, con los mismos mensajes, algunas veces dispersos. Es necesario caminar el barrio, es necesario ir a los sectores rurales. ¿Y es posible la cohabitación, los consensos, o vamos hacia un escenario de caotización y confrontación si ganara la oposición? Es que yo creo que lo lógico, la racionalidad nos invita a que nosotros podamos entendernos en un estado de gobernabilidad que requiere de nosotros mucha sensatez y además de sensatez, mucho consenso. Yo soy siempre partidario y apuesto al consenso y la concertación para poder transitar caminos de reconciliación que nos permitan alcanzar la paz en el país. Lo demás sería transitar caminos inciertos que pudieran generar situaciones peores que las que tenemos, Óscar. O sea, decía al principio del programa, la polarización prácticamente ha puesto el país en blanco y negro. Y de allí que sectores minoritarios, extremistas, que en mi caso particular no me hacen presos de ello. Yo no soy preso de los extremismos, del sectarismo y la radicalización. Yo creo en la gran apertura, en la gran reconciliación, la concertación, y creo que hay que explorar consensos más allá de nuestras visiones políticas del país. Ese es el país que aspiramos la mayoría de los venezolanos. Ese es el progresismo al que nosotros nos referimos. Y esa apertura, esos grandes consensos, no son consensos solo en lo social, en lo político. Tenemos que afianzarlos en lo económico, porque para poder cambiar el sistema o el modelo económico, tenemos que también transitar el cambio del modelo político. Bueno, Henry, muchísimas gracias por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. Una visión económica compartida es lo que hoy cohesiona más a la mayoría de los venezolanos. Ahora es posible construir un amplio consenso nacional alrededor de un modelo económico mixto, con diversas formas de propiedad y de gestión, y una fuerte presencia reguladora del Estado. El mayor obstáculo son los radicales y trasnochados, a quienes hay que enfrentar y aislar desde ahora. El modelo de inclusión social y política de las mayorías populares sigue vigente. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos y a participar con sus opiniones y reflexiones a través de @interlaces y @asituacional. Soy Óscar Chemel y los espero para un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.